Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y quiero que vayan al Evangelio según San Lucas. Abran sus Biblias. San Lucas, el capítulo 19, verso 9. Y es interesante que San Lucas registra este episodio en el ministerio de Jesús. Y es la historia bien conocida sobre Zaqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo, los niños? Quiero ver las manos. Todos conocen la historia. ¿Y los niños de 0 a 100 años? Todos conocemos la historia de Zaqueo, ¿sí? ¿A quién de los padres se le ocurriría la idea brillante de ponerle a su hijo el nombre de Zaqueo? Vi que todos dijeron no. Pero yo les aseguro que cuando usted descubra lo que voy a decir hoy, a muchos les va a encantar la idea de ponerle el nombre limpio, puro, honesto, transparente, recto. Qué interesante esos nombres, ¿eh? Esos adjetivos: justo, recto, inocente, limpio, transparente, honesto, recto. En el hebreo, en el idioma hebreo, el nombre Zaqueo significa todo eso que acabo de mencionar. ¿Qué significa? Justo, recto, limpio, transparente, honesto. Qué interesante, ¿eh? Nada que ver con los actos de este hombre limpio, puro, recto, justo, transparente, honesto. Totalmente opuesto, ¿ah? Como la noche y el día. Abran sus Biblias de San Lucas y leamos los textos que fue la lectura bíblica. Y vamos a meditar en lo que pasó ese día en la ciudad importante de Jericó. ¿Por qué la ciudad de Jericó era muy importante en la época de Jesús? Porque resulta que Jericó, la ciudad de Jericó, estaba dentro de la provincia de Judea. Y Judea era una provincia del Imperio Romano. Estaban bajo el Imperio Romano. Y era tan importante porque Jericó se caracterizaba como el lugar de mucha producción. Y había mucha exportación, especialmente de bálsamo. Así que había mucho dinero, muchas fábricas, mucho comercio. Y ahora dice el versículo 9 y versículo 10 de San Lucas 19. Lean conmigo los dos versículos que leímos. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? ¿A quién se está refiriendo Jesús con las palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa? ¿Cuál casa? ¿A la casa de quién? Del hombre que significa su nombre limpio, puro, inocente, transparente, honesto, recto. Pero solo el significado de su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no había una relación del significado de su nombre con los actos de este hombre? Porque la posición que dice la Biblia, si ustedes leen conmigo en los versículos 1
y el versículo 2. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos, y además de ser el jefe de los publicanos, era como. Parece que en esa época que están escribiendo este texto no existía la palabra millonario. Este hombre no era rico, hermano. Una cosa es ser rico y otra cosa es ser millonario. ¿Por qué? La posición que este hombre tiene, Zaqueo, es una posición que se le conoce como publicano. Si ustedes leen el texto, era jefe de ¿quién? De los publicanos. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un comisionado por el gobierno de Roma. En otras palabras, era el que se encargaba de tener el monopolio del dinero y del poder económico. Y este es el jefe. Porque además de Zaqueo, que era el importante, habían otros publicanos. ¿Se recuerdan a Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos del gobierno de Roma. Hay una parábola en el Nuevo Testamento que se conoce como la parábola del fariseo y el publicano. En el Nuevo Testamento hay muchos de estos hombres que alcanzaron. Ahora bien, ¿saben cuál era el capital más alto que alcanzaba un publicano? 100 millones de sestercios. Sestercio era la moneda de Roma, una moneda de plata. ¿Cuánto valía un sestercio? Un sestercio tenía el valor de un cuarto de lo que era un denario. Para ponerlo de una forma más simple, $1 es un denario. Digamos un ejemplo. ¿Cuánto era un sestercio? 25 centavos de dólar. Ahora bien, el publicano más rico se ha descubierto que alcanzó una fortuna de 100 millones de sestercios. Y ahora, Zaqueo es el principal de los publicanos. Se entiende que Zaqueo es uno de esos que alcanzó tener ese capital de 100 millones de monedas de plata, que equivale a 25 centavos, o sea, un cuarto del valor de un denario. Un denario, ¿cuánto dice la Biblia que era el salario de un día? ¿Cuánto era entonces 100 millones de sestercios? Tremendo, ¿ah? ¿Qué cantidad de dinero? ¿Qué haría usted con 25 millones de dólares? 25 millones. ¿Qué no haría? Ese es el hombre a quien estamos refiriendo en la historia. Zaqueo. Limpio, puro, recto, transparente, honesto, inocente. Es el significado de su nombre. Nada que ver con lo que hacía. Ahora, aparece allí en la Biblia el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Qué pasaba con Zaqueo? Zaqueo era judío de nacimiento, no era romano. Quiere decir que Zaqueo se había apartado de las enseñanzas judías. Zaqueo, estos publicanos poseen una identidad simbólica. Representa simbólicamente a los seres humanos separados de Dios, pero ahora ligados a los bienes materiales y sin el temor ni el miedo a explotar a sus semejantes. Era un explotador.
Y por lo tanto, la gente odiaba a los publicanos. Zaqueo era una persona odiada por la posición de trabajo, por el hecho de que hacía más de lo que requería el gobierno. A estos publicanos eran dueños de empresas, de asociaciones de más publicanos, y Mateo era uno de esos trabajadores que tenían asociaciones, y ellos, el gobierno venía, les decía a los publicanos, a las empresas estos de las asociaciones, y les decía, en ciertas áreas geográficas ustedes van a cobrar esto y esta cantidad van a recaudar, y entonces ellos hacían ese negocio, pero ellos venían y ponían 4 veces más de lo que cobraban 4 veces más de lo que el gobierno le estaba cobrando a ellos. Ese era el tipo de negocio de Zaqueo, de este hombre que significa limpio, puro, honesto, recto, inocente, justo. Zaqueo se había retirado de las enseñanzas de sus padres. Hermanos, y Jesús dice, hoy llegó la salvación a la casa de ¿quién? De Zaqueo, el hombre más odiado. Cuando Jesús llega a tu casa, ¿saben qué llegó? Llegó la salvación. Cuando Jesús llega al lugar donde yo vengo a adorar a Dios, ¿qué llegó? Llegó la salvación. Cuando nos reunimos en el lugar, invocamos la presencia de Dios, ¿quién se apareció? Llegó la presencia que se llama salvación. Eso es lo maravilloso de estas palabras. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo. Y miren, hermanos, el hecho de que Jesús decidió ir a la casa de este hombre limpio, puro, honesto, recto, transparente, la gente comenzó a murmurar del ministerio de Jesús. Miren lo que dice el versículo 7 para confirmar lo que acabo de decir. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿cómo? ¿Cómo era considerado Zaqueo? Pecador. Ahora, hágame un paréntesis, por favor, ayúdenme a pensar y razonar un poquito en esto, ¿ok? Ven a Jesús entrar a la casa de Zaqueo y dicen, este hombre entró a la casa de un pecador. Ahora ayúdenme ustedes a analizar. Y los que estaban diciendo eso acerca de Zaqueo, ¿quiénes eran? Pero la Biblia no me está diciendo. ¿Eran pecadores? ¿Y por qué entonces, si soy pecador, yo estoy describiendo a otro que es pecador? ¿Saben por qué? Los que están diciendo se consideraban no pecadores. Se consideraban justos, honestos, rectos, limpios, transparentes, sin ninguna culpa. Por lo tanto, ese es un pecador. Miren lo que dice el texto. Murmuraban. ¿Y qué es murmurar? Es criticar, es chismear. Como se dice en el lenguaje salvadoreño. No. El lenguaje salvadoreño no es chismear. ¿Cómo es, hermano? Chambrear. Ese es en el típico lenguaje salvadoreño. Es algunos, vamos a leerlo en el lenguaje del Salvador. Al ver esto, todos chambreaban.
Esa es en la traducción del lenguaje del Salvador. Chambreaba. Este entró a la casa de un hombre pecador. Hermanos queridos, cuando usted entró a la casa de Dios, ¿cómo usted se considera? Pecador. Bendito sea Dios. Porque ahora les tengo buenas noticias. El versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. En otras palabras, cuando estos murmuradores estaban hablando de Zaqueo, estaban diciendo, ese es un perdido. Ese está lejos de la casa de Dios. Ya se olvidó todo lo que aprendió desde niño. Ya ni va a la sinagoga, ya no va ni al templo, mucho menos devuelve lo que le corresponde a Dios. Porque si le robaba a las demás, también le robaba a Dios. Es un ladrón, un sinvergüenza, un pecador. Ahora se dan cuenta la magnitud de lo quién era este hombre. Ahora veamos la relación que tiene con el tema de esta mañana y con lo que vamos a participar hoy, del pan y del vino. El pan es una representación simbólica del cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? La sangre es una representación simbólica de la sangre que Jesús derrama en la cruz del Calvario. ¿Por qué Jesús derramó su sangre en la cruz? Para salvarnos y perdonarnos. ¿Qué relación tiene Zaqueo y Jesús? El nombre de Zaqueo significa justo, puro, inocente, limpio, transparente, honesto, recto. Se sube a un árbol que se llama, ¿cómo? Sicómoro. Resulta que ese árbol, sicómoro, producía una fruta como higo para alimentar a los cerdos. Y los cerdos y los judíos no eran como amigos. Así como los cerdos y los adventistas no son amigos. La otra vez mi hijo me dijo, papi, vi allí en el Facebook un cerdito que decía, yo amo a los adventistas. Un cerdo tan feliz, dice que nos ama, porque no lo comemos. Entonces los judíos y los cerdos no son amigos. Los cerdos para los judíos en la época de Jesús era carne inmunda. Ahora bien, Zaqueo, un judío, se sube a un árbol que produce la fruta. ¿Para quiénes? Para los cerdos. Era una vergüenza para un judío subirse en un árbol de sicómoro. Y a Zaqueo no le importó que el único árbol para su estatura y poder alcanzar lo que él quería alcanzar, él dijo, ¿qué importa? Me subo en este sicómoro, aunque sea la fruta que le alimenta a los cerdos. Porque yo quiero ver ¿a quién? A Jesús. ¿Saben, mis hermanos queridos? Cuando tú tienes en la vida el objetivo que quieres ver a Jesús, no importa qué vergüenza, no importa qué digan los demás, no importa. Lo que importa es que yo quiero ver a Jesús. Y Zaqueo se sube en ese árbol de vergüenza para los judíos. Tras no era Zaqueo querido y ahora la vergüenza de la raza judía. Y lo interesante es que cuando Jesús justo llega abajo del árbol, Jesús paró a toda la procesión y comienza a hablar con Zaqueo, el hombre más odiado de Jericó.
Jesús comienza a conversar y le dice, Zaqueo, ya te vi. ¿Saben qué es lo que Jesús le estaba diciendo cuando él pronunció el nombre Zaqueo? ¿Qué es lo que pronunciaba Jesús? Puro, justo, recto, transparente, honesto, bájate de allí. Y la gente queda como, ¿cómo es eso? Desconcertado. ¿Qué? Ese limpio, justo, puro, recto, transparente, honesto. Solo el nombre. Porque a ese, yo le conozco muchas cosas. Ahí estaba Zaqueo arriba, ese hombre limpio, puro, recto, honesto, transparente. Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de ¿quién? Y ser hijo del linaje de Abraham era un privilegio. Era venir de la realeza, de la sangre azul. ¿De qué linaje tú y yo venimos? ¿Sabes? Del linaje de Abraham. Porque mi Jesús, quien es mi hermano y es mi amigo, viene del linaje de Abraham. Por lo tanto, tenemos la sangre de la realeza. Porque ahora somos hijos de Dios. Qué maravilloso. Pero miren el paralelismo que ahora voy a hacer y aquí termino. Zaqueo se sube a un árbol que causa vergüenza a los judíos porque la fruta, ese árbol produce una fruta para alimentar cerdo. Jesús lo suben a un madero, a una cruz, y le dan una muerte que era la muerte que era más vergonzosa morir en el tiempo de los romanos. Morir clavado en una cruz era la muerte más vergonzosa. Pero a través de esa muerte vergonzosa que le dan a Jesús, llega la salvación a la humanidad. Y Zaqueo, el hecho de que se sube a un árbol, que era la vergüenza para los judíos, llegó la salvación a su casa. Mis hermanos queridos, esta mañana, Cristo Jesús es nuestra salvación, porque llegó a nuestra casa. Hoy tú y yo podemos disfrutar y entrar en una comunión al participar y comer del pan, al tomar el vino. Hoy ha llegado la salvación. A veces nosotros decimos, ¿quién es digno de tomar? Muchos se ausentan a la hora maravillosa cuando llegó la salvación a su casa. Muchos se limitan y dicen, no, eso es muy limpio, eso es muy puro, eso es muy santo. ¿Cuál es el significado del nombre Zaqueo? Limpio, inocente, transparente, honesto, recto. ¿Por qué? No por sus actos pecaminosos, sino porque Cristo Jesús te hace limpio. Cristo Jesús te hace recto. Cristo Jesús te hace puro, transparente, honesto. No por tus actos pecaminosos, sino por la gracia y la misericordia de Jesús en la cruz del Calvario. Dios quiere que esta mañana nos bajemos del árbol del orgullo. Dios quiere que te bajes del árbol de sentirte superior a otros. Por eso Jesús le dijo, bájate, date prisa, apúrate, bájate. Muchas veces nos encontramos como Zaqueo allá arriba, y nos sentimos superiores, nos sentimos mejor. Muchas veces somos parte de aquel grupo de personas que
murmuran y critican a otros. Comenzamos a ver que otros son pecadores. Oh, pero yo no. Comenzamos a ver a otro que es deshonesto, pero yo no. Mis hermanos queridos, ¿quién soy yo para hacer juicio cuando Jesús dice que Él no condena a nadie? Esta mañana Dios nos está invitando a los justos, a los puros, a los inocentes, a los limpios, a los transparentes, a los honestos, a los rectos, a venir y participar con Él. Y pasar esa fiesta, esa celebración. La cena del Señor es una celebración de triunfo, de victoria. Porque Jesús alcanzó la victoria en la cruz, que era la muerte de mayor vergüenza. Y a Jesús no le importó ser sacrificado. Jesús murió para darte salvación y para darte vida. Hoy ha venido la salvación a esta iglesia. ¿Cuántos esta mañana queremos agradecer al Señor por esa salvación? Gracias te damos, Dios y Padre, por ser nuestro Salvador. Gracias porque solamente a través del sacrificio de Jesús ahora somos considerados justo, puro, inocente, limpio, transparentes, honesto, recto, porque Jesús es la que cubre nuestras faltas. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ahora permite que nosotros podamos celebrar de esta victoria maravillosa, de este triunfo, el triunfo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.